Buenas tardes, un miércoles más en la 107.9 de Radio Buñol en Onda PK con P de Parkinson y esta tarde con Luisa y con Joan Carles March y con mi Paqui. Paqui, buenas tardes. Hola, Sonia, buenas tardes. Yo iba a decir Inma. Sonia. Oye, pues no estaría mal. No estaría mal. Bueno, esta tarde tenemos a dos invitados de lujo con los que vamos a compartir un ratito. De Joan Carles, pues los conocimos en las jornadas de Jaén, ¿verdad, Paqui? Sí, en la jornada de enfermería. Enfermería de Jaén. Sí, perdona, es que te veía mal, perdona. Ah, perdona. Que a Joan Carles lo conocimos online en las jornadas de enfermería del CDN de Jaén, Sí, que se celebraron en exacto. Jaén en Saludos, noviembre del año pasado. saludos a Tania, de paso. ¿De acuerdo? Hablamos todos a Tania. Sí. Sí. Y allí también estuvo Luisa Sí, con la gente de Muévete por el Parkinson Jaén, representando a las compañeras de Parkinson. sí, que también hoy hablaremos con ella y con su situación, cómo ha ido desde noviembre, creo recordar, noviembre, o sea, hace ya 3 o 4 meses, a ver cómo va el tema por allí. Bueno, Joan Carles es profesor de la GASP, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Aquí me han puesto la anotación prolífico articulista, que me encanta, prolífico articulista, es decir, que da a conocer su quehacer. Y bueno, ponente y conferenciante, que eso ya lo sabemos porque lo vivimos en vivo y en directo y nos encantó. Y porque también bueno, dirige la Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía, que para nosotras ha sido siempre un ejemplo de algo que sabíamos que tenía que existir, como le decía antes, y que cuando la descubrimos dijimos, aquí está, esto es una escuela de pacientes, esto es una escuela de pacientes como tiene que ser. Buenas tardes, Joan Carles. Buenas tardes, un placer estar con vosotras. Igualmente. Bueno, mi primera pregunta es tal cual, es decir, ¿por qué una escuela de pacientes? ¿Cómo surge la idea? Pues la escuela de pacientes surge de esa necesidad de que los pacientes necesitan un espacio para formarse, para sentir que se puede saber más de cómo afrontar la enfermedad. Y también por otra cuestión, y es que un paciente en muchos momentos quien le puede ayudar a su formación son otros pacientes, personas que han pasado por su misma enfermedad, ¿no? Y eso lo veis vosotras, es decir, con P de Parkinson estoy convencido que os ayudáis entre vosotras muchísimo, ¿no? Y nosotros lo que planteamos era que eso era posible. Miramos qué había en otros sitios. En esos momentos había cosas en Estados Unidos que estaban haciendo eso mismo, una escuela donde pacientes enseñaban a otros pacientes, ¿no? Y nosotros lo planteamos, estuvimos casi un año preparando la salida y en ese momento también salió Cataluña y nosotros, ¿no? A partir de ahí, que hace unos 15 años que empezamos esta historia, pues hemos formado a muchísima gente, a muchos pacientes. Hacemos sesiones semanales, aulas abiertas, videochats, podcasts, es decir, hacemos unos espacios que ayudan a que la gente cuente su testimonio, cuente su vivencia, cuenta cómo lo han pasado y ayuden a otros pacientes, que es la clave de nuestro proyecto. Y bueno, tengo la certeza de que, como tú decías, nosotras sabíamos que era necesario y tengo la certeza de que habéis tenido una acogida maravillosa en la multitud de enfermedades que tratáis. Porque, ¿qué enfermedades son las que actualmente estáis o, digamos, mantenéis en la escuela de pacientes?
Nosotros trabajamos en muchísimas enfermedades, ¿eh? Trabajamos en alrededor de, me parece que son 24 o 20 y tantas, ¿no? Es verdad que no llegamos a todas, ¿no? Una de ellas es Parkinson, Alzheimer, diabetes, EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, alergias alimentarias. Es decir, tenemos un grupo de enfermedades muy amplio, ¿no? Y lo que hacemos es nosotros no sabemos de todas las enfermedades, ¿no? Lo que intentamos es formar a personas que luego formamos a pacientes que luego ayudan a otros pacientes. Esa es un poco la clave. Nosotros hacemos una metodología muy estilo escuela de pacientes que aprendimos un poquito con gente que fue a Estados Unidos y con lo que nosotros luego hemos ido aprendiendo. Y a partir de ahí lo que hacemos es que la gente interactúe entre ellos, se forme entre ellos y con eso lleguemos a cada vez más pacientes para que entre ellos se ayuden, ¿no? Esa es un poco la clave. Muchas enfermedades y luego también hay cosas, en enfermedades no solo trabajamos esa idea de formar a pacientes para que ayuden entre pacientes, ¿no? Pero sino que trabajamos más un tema de que la gente conozca más un poco la enfermedad, las enfermedades y sepa un poco qué se puede hacer. Porque Nosotros somos de esa opinión de que Ujú. cuanto más sepas de tu enfermedad, más recursos tienes para poder no luchar contra ella, porque nosotros tenemos claro que esto no es una lucha, pero sí cómo manejarla mejor, cómo llevarla mejor y con una actitud más positiva. Totalmente de acuerdo, ¿no? La clave es un poco, cuanto más cosas sé, más puedo ayudarme, ¿eh? A mí misma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y un poco eso es lo que nosotros planteamos, ¿no? Nosotros, fíjate, nosotros en los talleres trabajamos en función de las cosas que preocupan a las personas, no tenemos un taller preformado y tal, ¿no? Sino que nosotros partimos de cuáles son las dificultades en llevar a cabo el día a día de cualquier persona y a partir de ahí intentamos de qué manera cada paciente lo hace y contando las cosas que hacen, pues nosotros ayudamos a plantear las cosas que creemos que mejor pueden facilitar y ayudar, ¿no? Y luego también hacemos una cosa que es plantear un plan de acción. Un plan de acción es qué puedo hacer yo para mejorar mi salud esta semana o estos 15 días. Y hay gente que se plantea diversas actividades, ¿no? Pues voy a intentar hacer ejercicio 3 días a la semana y lo voy a hacer 1 hora cada día. Pues eso lo plantea delante del resto de pacientes y eso ayuda también a hacerlo, que lo cuenta la próxima sesión del taller y eso hace que las actividades que se hacen se compartan, se hagan juntos y de alguna forma se ayuden entre ellos, ¿no? Entonces, ¿utilizáis una metodología, algo así como establecer un plan de coaching? Es decir, como un plan en el que uno se establece un plan de acción, como tú decías, con plazos, con objetivos especificados en el tiempo, realistas, o sea, con el que uno se compromete. O sea, que buscáis un poco lo que sería el compromiso personal del paciente, no tanto porque te lo diga el médico, ¿no? Que parece que esto de seguir los tratamientos, cuando te lo dice alguien, cuesta más. Y en cambio, cuando uno, como dice Paqui, cuando uno conoce y cuando uno se compromete con algo que quiere hacer, hay más resultados. Totalmente, totalmente. Es decir, nosotros hacemos eso, básicamente un plan sencillo, fácil, que la gente, incluso la gente lo pone encima de la mesa, se ayudan entre ellas, entre ellos. Eso te va a ser muy difícil porque no haces eso otro. Y pretenden ser planes realistas, objetivos, fáciles y que los puedan cumplir. Esa es la clave. La clave es el éxito, porque el éxito engendra éxito y por tanto es fundamental que cuando lo presenten en la próxima sesión de los talleres, el plan de acción
haya tenido éxito, lo hayan podido hacer, porque eso ayudará a que sigan con él, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos, un taller sencillo, fácil, agradable, que la gente se lo pase bien Sí. y que haga que la gente quiera estar en los talleres. Eso es fundamental, ¿no? Eso me recuerda, Sonia, a cuando en el equipo con P de Parkinson propusimos el desayunar bien cada día. Sí, Y entonces nos ya. preparamos nuestro desayuno. Y Esta es una idea que le vamos a dar a fotos. alguien, que alguien no la comprará en algún momento, porque pensamos que funcionará. Nosotras no podemos hacerla porque por un tema de recursos personales no alcanzamos a tiempo, pero nos parece que a alguien le va a gustar. Tú cuéntala, que igual alguien quiere. Pues no, le sacábamos foto cada uno al desayuno y luego la compartía en el grupo. Como el compromiso, mira, me estoy desayunando bien. Y lo compartíamos en el grupo. Bueno, se te ha olvidado que luego había que hacer ejercicio. Claro, había que hacer ejercicio también. Es decir, exacto. La cosa era que me parece, es que cuando vi vuestra escuela de pacientes en la página web, yo vi realmente una herramienta muy útil. Cuando a ti te diagnostican, vamos a ver, yo cuando me diagnosticaron hace 10 años, yo soy psicóloga, pero bueno, no clínica, recursos humanos, pero sí que es verdad que cuando me diagnosticaron yo sentí la necesidad, como tú dices, de contar con gente que estuviera en mi misma situación para compartir. Compartir a mí me parecía esencial. Y el buscar a estos grupos para compartir fue algo verdaderamente, pues, hasta que no encontré con P de Parkinson, yo no encontré mi lugar. Cuando fui a vosotros, a mí me pareció genial. El único problema que teníais es que erais presenciales y que no estabais en Valencia. Si no, si no fuera por esos dos temas, hubiera sido perfecto. Ahora ya hacemos mucho virtual. Es decir, Ya. es verdad que hasta la pandemia lo que hacíamos todo era, los talleres eran todos presenciales, ¿no? Ahora ya hacemos muchísima actividad virtual, ¿no? Pero nosotros siempre hemos sido muy virtuales, en ese sentido. Sí, sí que tenéis mucha información. O sea, sí que era verdad que era una página súper intuitiva, que era cuando te dicen la gente, no busques nada en internet, ¿no? Sobre la enfermedad. En cambio, vuestra página era un ejemplo de que ahí sí que, o sea, de que aquí sí que podías meterte y navegar, y porque todo era información súper interesante y contada con la realidad que se debe contar este tipo de información y con las palabras justas, ¿no? Para entender, pero no agobiarse, ¿no? Con un diagnóstico de este tipo. Totalmente. Tú fíjate, nosotros ahora, lo comentaba antes, nosotros hacemos 2 sesiones martes y jueves, ¿no? Mañana tenemos una sesión sobre linfedema y cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Jueves va a ser de otro tema, pero vamos, la idea es que todas las semanas, martes y jueves, hacemos sesiones con y para los pacientes. Para asociaciones, con gente que puede contar cosas a otra gente, ¿no? Hacemos también videochats con expertos, ¿no? En la cual la gente nos envía preguntas y les hacemos esas preguntas a esos expertos para que las contesten, ¿no? Tenemos un espacio de podcast donde personas que han pasado la enfermedad cuentan su testimonio, ¿no? También tenemos otros espacios, tenemos un espacio blog, cada semana tenemos una receta en la cual contamos a los pacientes una receta que nos hace una nutricionista, ¿no? Y también vamos haciendo muchas cosas en Twitter, en Facebook, en Instagram y naturalmente retransmitimos mucho o prácticamente todas las actividades que hacemos online por YouTube, ¿no? Es un poco lo que intentamos. Cada vez llegamos a más gente. El año pasado llegamos, no sé si eran 15 o 16.000 personas el año pasado, ¿no? Está claro que tenemos que llegar a más gente, pero intentamos hacer muchas actividades que nos permitan hacer cosas como las que hacéis vosotras, que en ese sentido sois un gran ejemplo de una gente fantástica que soy capaces de hacer maravillas, ¿no? Nos gustaría hacer más, pero ya no llegamos, no nos da la vida ya para ello. Le vamos a preguntarle a Luisa. Luisa tiene 50 años, fue diagnosticada desde los 44, ¿no, Luisa?
Sí, más o menos, sí. Y Luisa tuvo el problema, como muchos de nosotros, de que, bueno, a nosotros nos diagnosticaron, a Sonia y a mí, por ejemplo, y el mismo neurólogo nos dijo, tú tienes Parkinson. Pero Luisa recibió el diagnóstico por carta. ¿Cómo fue ese momento, Luisa? Pues la verdad que yo me quedé muy sorprendida porque yo pensaba que me iban a citar a consulta para explicarme la enfermedad, porque no es vamos, no es una cosa que se quite con una operación, ni una enfermedad sencilla. Entonces yo cuando vi la carta me ponía unos términos describiendo la enfermedad de las pruebas que me habían hecho y luego el tratamiento a seguir. Yo dije, pero bueno, pero esto, no sé, no me van a llamar a consulta ni nada, y que me verían a los 6 meses. Que ni fueron 6 meses, porque luego se alargó la cosa, 9, 10, hasta casi 2 años como vamos ahora, entre consulta y consulta. Pero claro, yo empecé a buscar términos, los términos que venían en la carta, que si los putámenes, que si el caudal estriado, que si los ganglios basales. Yo decía, ¿pero esto qué es? Yo no entendía nada. Y la verdad que es que hasta que yo no fui a consulta es que no entendía nada. Yo me puse mi tratamiento y dije, bueno, me tendré que tomar lo que me han mandado y cuando vaya a consulta me explicarán. Pero que la consulta se alargó una buena temporada. Cada vez que lo cuentan se me ponen los pelos como escarpias. O sea, Sí. me refiero, es que yo no acabo de entender cómo se puede pensar que se puede dar un diagnóstico de este estilo por carta y con una visita a los X meses. De verdad que Así mismo tu coraje y tu valentía, hija, Como yo hay un montón. No, bueno, pero el coraje, Es o sea, no que, es no llorar, me refiero, pero No, yo todavía no he llorado por la enfermedad. Yo es yo que me en río. Jaén hay 14.000 personas, según estadística, 14.000 personas aproximadamente afectadas de Parkinson y solo hay 2 especialistas en trastorno del movimiento. Nada más. Vaya, y están saturados. Están saturados, ¿Y cómo claro. seguía vuestra, porque bueno, vosotros digamos que empezasteis entonces un movimiento, ¿no? Con respecto a que se añadieran recursos a ese departamento de neurología, pero ¿cómo está en este momento ese tema? Pues está lo mismo, porque mira, yo me vieron cuando hace un mes más o menos y hacía 21 meses o 22 que no me habían visto. Que sigue lo mismo que los compañeros, igual, que tienen las citas, vamos, que no los citan hasta el año y pico, y tú vas a quejarte a la consulta, a la zona de enfermería, porque los neurólogos del movimiento no están otros, y te dicen, señora, es que esto es que 2 años mínimo, la misma enfermera, y es que te lo dicen ellas, es que no esperes menos de 2 años, que menos de 2 años no te ven. Y yo te voy a decir que yo me han visto porque he tenido que ir a reclamar al hospital, recorrer ventanilla tras ventanilla, de hospital en hospital, porque al principio la consulta estaba en uno, luego del centro diagnóstico te bajan al otro hospital, hasta que conseguimos dar con la consulta y decirle que es que no, que yo ya no me podía mover, que por favor, que es que era urgente. Y entonces me mandaron la carta a los 20 días para que acudiera a consulta. Pero si yo no voy a reclamar, yo estoy todavía sin tener un diagnóstico. Vamos, que no me hubieran puesto el tratamiento nuevo. Y yo ya había perdido muchísima movilidad. Vamos, fatal. Me quería morir. Mira que yo soy positiva, pues estaba que me quería morir. Es que no acabo de entender estos temas. O sea, fíjate que hay veces que decimos, ¿verdad, Paqui? Hay veces que cuando oímos algunos testimonios en general, y no lo digo porque hay veces que hay alguien que dice, oye, me siento súper agradecida de haber nacido en un punto determinado del mundo, ¿no? Cuando escuchamos determinados comentarios de gente que no tiene medicación en otros países, etcétera. Pero yo te estoy escuchando a ti y realmente es que me da un poco la misma sensación, es decir, ¿por qué en unas comunidades autónomas ocurre una cosa y por qué en otras otra? Yo no lo acabo de entender. De verdad que no lo comprendo, porque 2 años, para el que no tiene el Parkinson lo digo, 2 años sin revisar la medicación. De hecho, tú antes de entrar has dicho, te hemos preguntado cómo estabas y has dicho que vamos, que muchísimo mejor. O sea, que fíjate la falta que te hacía la revisión o sea, una revisión del neurólogo, vamos, que es tu médico.
Pero que no es solamente con el Parkinson, que con el ELA y con otras enfermedades pasa lo mismo, que no hay especialistas, que yo no sé si es de la administración Ok, o es que no hay neurólogos preparados o es la Junta de Andalucía, es que no lo entendemos. ya. Porque enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como la ELA, que los de la ELA que los tienen desahuciados. Esto es una pena. Porque como se van a morir, un desastre. Y nosotros porque estamos luchando y conocemos al neurólogo que tenemos en el Parkinson, la neuróloga, lo hemos invitado a la asociación para que haga conferencias, para que explique, y entonces están más comprometidos con nosotros porque nosotros vamos a comprometer al neurólogo y a la neuróloga, pero es que esto es un desastre, que es que ellos mismos lo dicen, es que no podemos hacer más, Luisa, dice que no podemos hacer más. Ya, Si yo estuve la última vez en la consulta 1 hora, después de 2 años no me va a atender en 15 minutos, que es mínimo que 1 hora, claro. para saber cómo estoy, cómo me encuentro, y de hecho me dijo, ahora después dentro de 20 minutos vuelve a venir que te quiero ver otra vez porque me tomé la medicación. Yo fui sin la medicación para que viera cómo estaba, porque claro, si va con la medicación tomada, en las 2 horas que me hace efecto no me nota la diferencia. Y yo se lo dije, digo, vengo sin tomarme la medicación. Dice, pues ahora te vas, cuando ya termino la consulta, te tomas la medicación y cuando te haga efecto vienes. Y claro, cuando la doctora me vio, dice, esto es brutal, es impresionante. Pero claro, la medicación me duraba, entre toma y toma, que eran de 6 en 6 horas, me duraba 2 horas. Las otras 4 horas estoy sin movilidad. Yo Y tengo un problema, estuviste 2 años así. O sea, me sí, refiero. bueno, un año y algo. Sí. Bueno, Paqui, si Ya quieres te decir digo que yo soy algo, muy yo ya no digo nada positiva. más, Sí, porque es que me quedo fría. Porque ¿qué le dices a un compañero que tiene Parkinson en tu mismo país y que viva esta situación? Pues no sabes qué decirle, yo no sé qué decirle. realmente. No. No sabes qué Porque aquí decirle. nos tienes para que. Yo tengo Te podría amigas decir que en el Valencia, por Parkinson ejemplo. en Jaén es un problema de salud. Pues sí. Pues sí. claro, Pues sí, es muy grande, la verdad. sí. Aprovechamos y le preguntamos a Juan Carlos que como pacientes, ¿qué podemos hacer para que se investigue más en nuestra enfermedad? Sobre todo en el género de la mujer. Porque creo que tú hiciste la tesis sobre desigualdades en salud. Sí, es así, es así. No, la realidad, el tema de las mujeres en la investigación es un elemento muy preocupante, ¿no? La realidad es que hay menos mujeres en los ensayos clínicos, menos mujeres en estos momentos. No se pueden saber los datos diferenciados por hombre-mujer en el ámbito de la COVID-19, que desde, me parece, el 29 de mayo del 2020 ya no se pueden saber los datos por género, y eso es realmente increíble, ¿no? Está claro que la mayor parte de los estudios no plantean igualdad entre mujeres y hombres en función del número de casos que tiene cada enfermedad. Eso no existe, ¿no? Y la realidad es que eso es muy necesario, ¿no? Yo creo que de todas formas, sea por hombres o mujeres o no, pero está claro que tiene que haber más investigación. Necesitamos, yo creo que incluso la pandemia nos lo ha puesto encima de la mesa, ¿no? La realidad es que necesitamos más investigación, necesitamos, por tanto, más dinero a la investigación. España necesita poner más dinero a la investigación. Tenemos que llegar al 2% del presupuesto de España dedicado a la investigación, porque no llegamos a ese porcentaje. Es verdad que en los últimos tiempos se ha incrementado, se ha hecho una ley de la ciencia, pero no termina de llegar donde deberíamos llegar, ¿no? Por tanto, es fundamental que haya que asociaciones como la vuestra presione, insista en la necesidad de que se invierta más en investigadores, en personas que investigan, en que los investigadores tengan más recursos para poder hacer, que se Y pueden estén mejor pagados. estén mejor pagados, que estén... Sí, para que no se nos vayan, porque esa es otra realidad. Y Yo nosotras tengo, también estamos haciendo una Tú labor no lo de dices, pero lo digo yo divulgación. como paciente. Claro. yo tengo mi hijo mayor es un investigador y está trabajando en Alemania. ¿Por qué? Porque Con recursos que como estudiante de aquí de España, cuando estudió.
Claro, por eso... Y eso es triste, claro. me parece a mí. Sí, totalmente, totalmente. Es decir, él podría seguir investigando aquí, pero la cantidad de recursos que tiene en Alemania para hacer lo mismo que hacía en España hace que pueda hacer 10 veces más, y eso Claro. es impresionante. Nosotras, como te decía, hacíamos una labor de divulgación también sobre el tema de la importancia de la ciencia, de la investigación, de que los chavales, entonces estuvimos haciendo unas charlas en institutos para el tema de que conocieran mejor en qué consistía el ser científico o la importancia para gente como nosotras de la investigación, de cómo la teoría es práctica, es mejorar mi mundo, ¿no? Es dedicarte a algo que mejora el mundo de las demás personas. Y sí que veíamos también que, por ejemplo, que deberíamos haber también, yo no sé qué opinas tú sobre el tema de la relación entre profesionales y pacientes, es decir, de la relación entre los diferentes actores dentro del proceso del sistema de salud para enriquecer, es decir, para que la participación sea mayor, para que se conozca más, para el saber el porqué y para que lo hacemos ambos. Entonces, ir un poco más de la mano, no hacer congresos específicos o solo congresos específicos para técnicos y congresos específicos para pacientes, sino que hubieran puntos de reunión, hubieran miradas conjuntas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo soy muy partidario, yo soy fan de unir pacientes y profesionales, ¿no? Yo creo que si no se plantean espacios de unión, espacios de interacción entre unos y otros, parece que son dos mundos que van en paralelo, y es necesario la interacción, es necesario colaborar, actuar juntos, aprender juntos, ¿no? Yo creo que ni los profesionales lo saben todo, porque no es verdad, no saben cosas, pero está claro que la necesidad de conocer cómo vive un paciente, qué le hace falta, qué necesita para su día a día, cómo afrontar su enfermedad, de qué manera le puede ayudar una persona, eso implica mucho trabajo conjunto. No puede ser que se hagan desde miradas cada uno desde su lado, ¿no? Hay que encontrar un espacio donde la toma de decisiones sobre qué tengo que hacer yo como paciente, sea una toma de decisiones compartida, en que yo te planteo cosas, tú me dices qué es lo que te parece, pongamos las cosas en común, tú me digas si eso lo puedes hacer o no, y eso nos permita, que los pacientes se adhieran más al tratamiento, porque hay muchos pacientes que les dan un tratamiento y no lo siguen. ¿Por qué? Porque es que no les va ese tratamiento, porque les genera molestias, porque no va con las maneras de hacer y de vivir de esa persona, y por tanto hay que ponerlo encima de la mesa. Y eso es absolutamente necesario, no imprescindible. Y me gustaría yo que cambiaran las maneras de hacer de muchos profesionales, ¿no? Porque si lo ven todo desde la distancia, si lo ven con excesivo paternalismo con los pacientes, ¿no? Que se creen que te dan una palmadita y con eso es suficiente, ¿no? Y está claro que un paciente sabe, aprende, cada vez sabe más cosas, y la clave es echarle cuentas y tenerle en cuenta como un activo para la salud fundamental. El activo para la salud es el paciente, ¿no? Otra Sí, idea eso es algo que sí. también vemos nosotras importante, Sí. porque yo a veces digo, se habla mucho del paciente activo, el paciente formado, el paciente experto, pero cuando el paciente dice, yo quiero hablar, todavía no, el otro campo, el otro lado no está preparado. Nos han formado, pero cuando llega el momento que el paciente dice, que yo estoy aquí, espérate que yo tengo algo que decir, entonces eso todavía cuesta un poquito. Totalmente, totalmente. Hay un estudio del año, ya hace varios años, que apareció en una revista médica, el British Medical Journal, que decía que los pacientes son interrumpidos no sé si era a los 25 segundos o a los 30 segundos para hablar. La verdad, fíjate, a los 30 segundos quiere decir que alguien
ha pensado a ver qué le va a decir al médico, a ver qué cosas son importantes para el paciente, y resulta que ya le ha cortado, ya no sabe cómo seguir, ya se le ha olvidado las cosas que iba a contar, y eso dificulta de manera muy importante esa relación entre médico y paciente. Y hay que mejorar esa relación. La relación, pero se mejora no formando a los médicos, sino mejorando la relación entre los dos, sabiendo que el profesional sanitario entienda quién es el paciente, sepa qué es, sepa la importancia que tiene y le escuche, ¿no? Y le escuche, ¿no? Porque un poco como decía Paqui, cuando quiere hablar le dan la vuelta y punto, ¿no? Y nosotras pensamos también que deberían existir espacios de trabajo, me refiero. Por ejemplo, una de las ideas que teníamos también era establecer protocolos en los hospitales a la hora del diagnóstico o tras el diagnóstico, en el que también intervinieran dentro del equipo multidisciplinar no solo el neurólogo, sino también pacientes expertos que durante esos días te guiaran o fueran un poco también parte del proceso de acogida del diagnóstico, digamos, o de la nueva vida con la enfermedad, para que también entendieran también el tema del tratamiento y el porqué de determinadas cosas, y cosas que vas averiguando luego tú solo, pero con mucho tiempo, con mucho esfuerzo. Y no, era un poco mejorar también. Y eso también haría, yo creo, que espacios de trabajo conjuntos también mejorarían las relaciones, se entenderían más determinadas posturas. Los pacientes entenderíamos también a qué cuestiones, qué trabas, qué corsés tienen puestos, ¿no? Que hay veces que tampoco lo entendemos porque no lo conocemos, no por otra cosa. Y conoceríamos las realidades conjuntas, y eso haría también que la cosa estuviera más simple, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay que cambiar la relación entre unos y otros, ¿no? Es decir, hay que generar, como tú decías, Sonia, hay que buscar que haya espacios conjuntos donde unos y otros hablen, donde unos y otros se conozcan, donde uno pueda plantear qué necesidades tiene, ¿no? Y para también una manera de entender mejor el abordaje de la enfermedad. Es decir, muchas veces te dicen, toma esto, pero ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y además de esto, ¿qué hago? Y si me aparece esto, ¿qué? ¿No? Son preguntas que vas conociendo con el tiempo, pero de entrada no hay una manera para poder conocerlo y una manera para poder trabajarlo conjuntamente, ¿no? Por lo tanto, una necesidad que implica una manera diferente de verse. Yo creo que si yo veo a un paciente como alguien que me tiene que hacer caso porque yo soy el que sé, está claro que no empezamos bien. La historia es que son dos activos, un paciente y un profesional y un paciente. Los dos pueden aportar cosas, los dos pueden decir cosas, los dos tienen que decir cosas. Y eso es otra manera de hacer y otra manera de sentir que sin duda alguna hará un cambio fundamental en la manera de acercarse a pacientes y profesionales. Pues te diré que fruto de esa comunicación que tú dices, ha nacido la primera encuesta de mujer y Parkinson en España, fruto de la colaboración del Instituto de Investigación del Vall d'Hebron y con PD Parkinson. A través de la investigadora Ariadna Laguna, le fuimos planteando una serie de cosas que comentábamos las mujeres con Parkinson. Los problemas que veíamos, por ejemplo, muchas han sido diagnosticadas según han tenido el primer hijo, el segundo, el parto, después del parto. Otras a raíz de una menopausia precoz. Y muchas no les funciona la medicación cuando tienen la regla, la menstruación. Y gracias a esas conversaciones que mantuvimos con ella, pues nació esta encuesta. Y esperemos que sea el paso para una posible investigación en el Parkinson en mujeres. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero qué importantes son cosas de este tipo, ¿no? Y es que por iniciativas de profesionales interesados y de asociaciones como con PD Parkinson, sea posible hacer cosas de este tipo. Pero tan necesario es
que hay que cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego tienen que ser diferentes, ¿no? Y hay que plantearlas de otra forma, ¿no? En la cual, y esa historia que tantas veces oímos de que el paciente es el centro del sistema, hay que hacerlo real, no hay que hacerlo en teoría, porque en teoría queda muy bien, en los papeles queda muy bien, en los decretos en las leyes, en los decretos queda muy bien, pero la realidad es que no es así, ¿no? Un ejemplo es Luisa, ¿no? Que le dieron el diagnóstico por una carta. Qué desastre, diríamos, ¿no? Y por tanto es necesario que iniciativas como la vuestra tenga éxito. Me parece una iniciativa espectacular, porque eso es lo que significa avanzar en una enfermedad, ¿no? Y significa poder hacer las cosas de otra forma, mejorarlas, ¿no? Y creo que vosotras lo hacéis de una forma fantástica y que creo que podría ayudar a que profesionales entendieran que otra forma de hacer es posible. Mira, otra cosa te voy a comentar. Gracias a esas conversaciones que mantenemos con varios investigadores, a raíz de conversaciones que nosotros tenemos en el grupo y en el grupo de Facebook de Compe de Parkinson, hemos preguntado incluso cuántas hemos sido diagnosticadas y a la misma vez nos han diagnosticado un hiperparatiroidismo, un tiroidismo, un paratiroides. Y cuando lo comento a los investigadores me dicen, ¿de verdad? ¿Y eso está pasando? Y yo digo, pero ¿y eso no lo saben ellos? Y es lo que tú decías, ¿cuánto podríamos aportar los pacientes? Y ya no, es decir, y ya no solo ahí, que ese es un punto esencial y por donde hemos empezado, pero como decía Joan Carles, las diferencias de género que no se contemplan, que deberían contemplarse, porque, a ver, somos diferentes, queramos o no queramos, somos diferentes en cuanto a género, en cuanto a sexo, perdón. Entonces, el tema es que esas diferencias también recogidas como, por ejemplo, hay estudios que comentan que ante la salud no somos iguales, es decir, las mujeres respondemos de una forma ante determinadas cuestiones, pues si se contemplaran todos esos aspectos en la investigación, nos darían resultados que ya no digo en cuanto a género, sino incluso a nivel individual, es decir, llegaríamos a tratamientos que serían como trajes a medida, ¿no? Que tendrían el efecto que querríamos que tuvieran. Y nosotras vamos encaminadas a ese tema, es decir, al tema de que se contemple todo. Y como tú decías también, Joan Carles, algo que es interesantísimo y esencial es el tema de los datos. El tema de los datos a nosotras nos preocupa muchísimo porque no se puede, sin datos no se pueden hacer cosas. No se puede medir, no se puede ¿Sabes que no hay tomar estadísticas decisiones. del Parkinson? Y no hay estadísticas por geografía, es decir, por lo tanto no se pueden tomar, pues eso, tomar decisiones con respecto, por ejemplo, yo hablo siempre de que en mi zona se planteó una medida de saber si el centro de rehabilitación para determinadas enfermedades era posible y los datos no llegaban, o sea, no habían datos que pudieran argumentar si se tomaba esa decisión, si no se tomaba. Es decir, es que en otros países nos comentan que es esencial el tener datos, el poder tenerlos incluso clasificados, como tú decías, por diferentes variables, edad, género, ubicación. Está claro, está claro. Y por eso decía lo importante que es lo que hacéis, ¿no? En el sentido que haya una encuesta que hayáis planteado entre el Hospital Vall d'Hebron y vosotras, me parece un éxito. Y creo que esa es la línea, ¿no? Es decir, creo que tiene que haber más información. Hay cosas que no se saben porque no se investigan. Y por tanto es necesario dar un salto en el sentido para que unos y otros, pacientes y profesionales y pacientes, sumen. La clave es sumar y la gente tiene que ver eso como un elemento esencial. Si no sumamos, está claro que perdemos todos y es evidente la necesidad de que unos y otros
ayudemos para que la investigación esté más presente, que en enfermedades donde en Parkinson hace mucho tiempo que se necesitan nuevos avances y parece que no llegan todo lo que debería llegar, y en ese sentido para eso es necesaria la investigación, para conseguir que esta investigación nos lleve a mejoras que los pacientes necesitan, ¿no? Es evidente. Luisa, ¿y tú cuando te diagnosticaron, fuiste a internet también, encontraste muchas mujeres con Parkinson? Pues mira, no, y además jóvenes tampoco, porque yo decía, yo me pasaba lo mismo, yo asociaba la enfermedad con personas mayores, hasta que me la diagnosticaron a mí, yo no pensaba que había gente tan joven con enfermedad de Parkinson. Entonces yo, como no conocía a nadie de mi edad, yo empecé a buscar por las redes sociales grupos donde hubiera gente con Parkinson, que hubiera gente joven, porque yo quería conocer personas, porque claro, una persona de 80 años vale, pero a mí no me puede aportar lo mismo porque no tiene la misma vitalidad, el tratamiento posiblemente no sea lo mismo. Entonces yo quería Y el tipo de encontrar, vida tampoco, claro, el tipo de tampoco, vida claro, es diferente, claro. yo era joven, yo conducía, yo tenía un trabajo, yo tengo unos hijos, una persona con 70, bueno, con 70 todavía son jóvenes, pero con 80 ya, más o menos, En otra no, vida. no se Claro. puede comparar. Y entonces yo empecé a buscar por las redes sociales y yo Pero encontré tú grupos. encontraste, Luisa, que también incluso la administración, por ejemplo, cuando vas a hacer los trámites del tema de la dependencia o del tema de la incapacidad y tal, que incluso la administración, o sea, que es una enfermedad muy desconocida por la población en general, pero incluyendo a todo el mundo. Es decir, que no es una enfermedad que la gente a priori, si tú le preguntas por el Parkinson, sepa decirte en qué consiste. Aquí No, es no, no saben y además piensan que no es una enfermedad tan complicada ni que no es la segunda neurodegenerativa después del Alzheimer. No piensan que está en esa posición, piensan que es un poco de temblor y ya está. Pero es que el Parkinson tiene dolor, tiene rigidez, dolor articular, muscular, y es muy calambre. invalidante. Dime, Y es muy invalidante para la vida, o sea, para la vida de una porque a mí, persona. sí, de una persona joven sobre todo. Exacto. Además, te voy a comentar una cosa que me pasó cuando pasé por el tribunal médico. Pues yo estaba trabajando en una empresa, me di de baja porque me dio como un shock, que me quedé que no me podía mover. Me ingresaron en el hospital. Bueno, pasé por el tribunal médico y la misma doctora del tribunal médico que me vio otra vez me dijo, es que tú eres muy joven, es que tú tienes que ser muy positiva, es que estás en fase inicial, es que esto no es nada. Digo, pero ¿dónde quiere usted que trabaje si no me puedo mover? O sea, que los mismos médicos no te entienden, Ya. no te comprenden. Los que no saben de la enfermedad, los que saben sí, pero los que no, es que le quitan hasta importancia. Pero vamos a ver, si usted no está en mi cuerpo, yo le estoy diciendo lo que a mí me está pasando. Y a mí me pasa una serie de cosas que yo soy una persona, soy hiperactiva por naturaleza. De hecho, tengo un hijo hiperactivo diagnosticado, no sé si será hereditario, creo que no, pero bueno, yo he sido así de chica, de joven, una persona muy activa, no paraba, entraba, salía, no estaba en mi casa porque era muy callejera y de golpe y porrazo pues empecé a estar lenta, no me podía vestir, no me podía mover, arrastraba la pierna y yo decía, pero ¿qué me está pasando? Y entonces es una cosa que te invalida pues muchísimo porque pierdes la incapacidad de tu vida diaria, porque es que ya no puedes ni Autonomía. coger pesos, es que no puedes, no tienes ni fuerza en las manos, de verdad. Yo tengo afectado el remo izquierdo, más que el derecho. Ahora ya estoy bilateral. De hecho, he pasado de fase, estaba en 1,5, me parece. Ahora estaré en el 2, estoy en el 2 hace ya tiempo, 2 y pico. Lo que pasa es que yo soy muy positiva, yo me pongo a bailar, me pongo la música, porque aunque no hago mucha gimnasia, porque tengo que ser un poco más disciplinada, pero me pongo a bailar y entonces eso es como si hace gimnasia, lo mismo. Y entonces pues yo intento moverme, intento andar todos los días 20 minutos, me voy a la calle. Si tengo que ir a hacer asuntos de papeleo, de cosas, voy andando. Y en fin, pero que vamos, que te invalida muchísimo. Es invalidante más de lo que piensa la gente. Porque, Joan Carles, otro de los temas es que, aparte de los profesionales médicos, también están los profesionales, bueno, el tema de salud, pero más relacionado con el tema burocrático,
que también es un tema que a las personas jóvenes nos preocupa muchísimo. Todo el tema de la incapacidad, de la dependencia, de cómo tu familia va a quedar, ¿no? Es decir, es algo que nos aterroriza, diría yo, Paqui, ¿verdad? Durante una época de nuestra vida es algo que está ahí. Entonces, a mí algo que me llamaba mucho la atención es que incluso profesionales de estos servicios no tenían conocimiento real, detallado de la enfermedad en mi perfil. Es decir, en un perfil de personas mayores, que es el más frecuente, sí que a lo mejor podían tener más conocimiento, pero cuando yo les hablaba de mi vida, claro, para ellos era como algo desconocido, como que no sabían lo invalidante que realmente podía llegar a ser para una persona como nosotras. Y ese es uno de los objetivos también de asociaciones como la nuestra, ¿no? El visibilizar la enfermedad con positividad, pero tal y como es decir, con la realidad que tiene. Está claro, está claro. Yo, además creo que en toda una historia como cualquier enfermedad, en este caso Parkinson, tenemos que juntar todas las personas de aquí y de allá, ¿no? Porque un poco lo decías. Todos los actores, ¿no? Efectivamente. Porque los temas administrativos son muy importantes, el tema de apoyo psicológico, el tema de que pueda tener algún apoyo de algún fisioterapeuta, algún psicólogo, es decir, depende en cada caso qué es lo que necesita. Y está claro que que hay diferentes profesionales. Las enfermeras como unas actrices fundamentales en esta historia que pueden ayudar a todo este proceso, ¿no? Y está claro que si no se entiende la historia de que unos y otros y otros y unos son los que hacen que el camino sea más fácil, y todos necesitáis que el camino sea más fácil, ¿no? Y parece que todo es una montaña que hay que escalar, que parece que siempre hay trabas para poder llegar a donde uno quiere llegar, ¿no? Y en ese sentido es fundamental quitar trabas, facilitar que las cosas se hagan de forma mucho más fácil y que se puedan hacer las cosas muchísimo mejor. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Creo yo. Sabes que en el último informe que sacó la POP en el 2020 sobre mujer y discapacidad, decía que el hombre tarda como 3 años y 2 meses en ser diagnosticado. Con la misma enfermedad, una mujer tarda 6 años. Sí, debido a ese desconocimiento, sí, y a esa falta que tenemos luego las mujeres también, de que banalizamos un poco los síntomas que tenemos, ¿sabes? Justificamos estoy cansada es que todas las mujeres estamos cansadas de trabajar fuera de casa y en casa, es que me duele el brazo, eso es porque has cargado peso, y un poco banalizamos un poco nuestros síntomas. Pero el hecho de que banalizar los síntomas no quita que los investigadores lo tengan en cuenta. Es decir, claro. Está claro que ¿por qué se diagnostican menos infartos en mujeres que en hombres? Porque hasta ahora conocemos que el infarto da un dolor en el brazo izquierdo, con dolor en el pecho que se transmite hacia el lado izquierdo y tal, pero las mujeres no es exactamente así, y esto hace que el dolor, los infartos en mujeres sean mucho menos diagnosticados que los infartos en hombres, y eso es un elemento que hay que contar las cosas, lo digo desde la formación de los profesionales sanitarios cuando estudian, en que son formas diferentes, pero hay que contar la una y la otra. Si solo cuento la una, cuando pasa un posible infarto en una mujer, no se diagnostica y por tanto al final pasa lo que pasa. Por tanto es necesario enseñar y formar a la gente desde esa perspectiva para que ayudar a que las cosas se puedan hacer y se puedan trabajar de forma diferente, ¿no? Lo mismo ocurre con el Parkinson precisamente. Uno de los síntomas que es muy común y del que la gente no conoce es la microescritura.
si hubiera más información respecto a las enfermedades, es decir, si la gente supiera más, un poquito, a ver, ¿cómo te diría yo? Si hubiera más educación en salud, yo creo que la gente, el diagnóstico, la prevención sería antes. Porque lo que tú decías, por ejemplo, si yo sé que a una mujer lo primero que le duele es el estómago, una punzada en el estómago, cuando está teniendo un infarto o algo de eso, pues ya me preocuparé. Pero claro, si no lo sé, estoy esperando por el dolor en el brazo y el dolor del estómago, pues un empacho que cogí. Está claro, está claro. Por eso es tan importante investigar en función de cómo se vive la enfermedad en hombres y en mujeres, porque hay cuestiones, primero hay cuestiones que no se investigan porque son de mujeres, primera cuestión. Segundo, no se investigan, en la mayoría de los ensayos clínicos son más hombres que mujeres. Claro, al final los resultados, está claro, si pongo un tratamiento y no se valora una cuestión tan importante como el hecho de que un hombre o una mujer necesita unas dosis diferentes, una medicación diferente, un abordaje diferente, y eso dificulta que los tratamientos tengan el éxito que deberían tener, ¿no? Por eso es tan importante que la investigación tenga ojos de mujer, tenga visión de género, que permita entender que unos y otros no somos exactamente iguales. Cuidado, a veces hay cosas que los hombres son diferentes, pero es verdad que en las cosas que los hombres son diferentes se investiga también para los hombres, y en las cosas que las mujeres son diferentes no se investiga para que analizar esta cuestión, ¿no? Y en la escuela de pacientes ocurre lo mismo. Por ejemplo, nosotros hemos observado que en las asociaciones van más hombres que mujeres. ¿Ocurre lo mismo en la escuela de pacientes? En la escuela de pacientes hay más mujeres que hombres, ¿eh? Pero yo tengo una teoría, Paqui, que creo que te la he comentado. Sí, Y sí, claro, es que las mujeres tenemos una vida distinta a los hombres, mayoritariamente, que nos hace que tal y como están las asociaciones hoy en día, presenciales, que, como decía el doctor Jean Carles, en la escuela de pacientes también su plataforma está siendo últimamente mucho más virtual, ¿no? Entonces, eso hace que las nuevas formas de hacer parece que invitan más a ser compatibles con la vida que las mujeres tenemos hoy en día. Eso lo ha percibido también usted así en la escuela de pacientes, es decir, es más accesible este tipo de formatos y por eso las mujeres ven más atractivo este tipo de formatos. Sin duda, ¿no? Yo creo que hay una cosa impresionante. Nosotros empezamos, cuando empezó el tema del confinamiento, empezamos a hacer mucho más sesiones formativas a nivel online. Antes hacíamos cosas, como os decían, pero empezamos a hacerlas muchísima más, talleres, formación, etcétera, ¿no? Y claro, veíamos que la mayor parte de pacientes eran mujeres, y eso eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma el que las mujeres se acerquen a la problemática de los pacientes, también por una cuestión de las mujeres son más solidarias en ese sentido, también pensáis más en los otros, ayudáis a mucha gente, ¿no? Tenéis un planteamiento de apoyo y ayuda tan necesario, ¿no? Que es fundamental. Y eso hace que las mujeres cada vez más estén más presentes en estos espacios. Ojalá hubiera más mujeres, que es lo que me gustaría, ¿no? Que más mujeres presentes en los talleres, más mujeres ayudando a unos y a otros. Y eso sin duda alguna sería una buena señal, ¿no? Igual que cada vez hay más médicas que médicos, en estos momentos hay más médicas y más enfermeras que médicas y que enfermeros, pero está claro que no solo tiene que haber más, sino también tienen que trabajar con ojos de mujer
pensando en las mujeres de forma diferente, como decíamos antes, ¿no? Porque ahí voy a otro tema muy importante, las zonas rurales. Las zonas rurales, que es un tema que a mí me lleva... Le toca. Me toca porque yo vivo en una zona rural y a mí es que este tema me preocupa mucho porque creo que hoy en día escuelas como la vuestra son una de las soluciones que podría haber a acercar más el tema de los tratamientos, el tema del conocimiento, el tema de la formación a las zonas rurales, que tenemos más impedimentos por nuestros problemas de movilidad, por los problemas de transporte, por la distancia. Y no siempre es posible llevar a las zonas rurales todo un hospital o todo un centro de rehabilitación, pero sí que es posible determinados servicios que, por ejemplo, yo estaba pensando en las escuelas de pacientes serían una solución, ¿no? En las zonas rurales para determinadas adhesiones a tratamientos o para comprender, no sé, para no sobresaturar los centros de atención primaria. Está claro, está claro. Yo estoy 100% de acuerdo, ¿no? Pero para eso hay que tener esa mentalidad de que es posible hacerlo, ¿no? Y hay que hacerlo, no solo hay que hacerlo en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, en todas las zonas rurales. Yo creo que es fundamental pensar en que la tecnología puede ser un elemento que a veces genera distancia entre unos y otros, pero también puede hacer cercanía. Y está claro que la puede hacer y hay que favorecer conseguir que haya una mayor cercanía entre el mundo rural y el mundo urbano y que en el mundo rural también se llegue con la misma información y la misma formación que en el mundo urbano y rural, ¿no? Y creo que eso, pero para eso hay que cambiar de mentalidad, hay que pensar en que puedo hacer cosas para llegar. Me puedo acercar a través de una sesión como esta que ahora estamos haciendo, puedo contactar con gente que no había contactado, ¿no? Nosotros nos conocimos por esta vía y por tanto, y ya nos conoceremos personalmente, pero mientras tanto, una magnífica herramienta que nos ayuda a contactar, a vernos, a hablar, a compartir ideas, ¿no? Y eso es algo que hay que poner encima de la mesa una y otra vez, sin duda alguna. Sabes que nosotros nos convertimos en asociación, ya somos la asociación con P de Parkinson. Y muchas veces nos preguntan, pero ¿y dónde estáis físicamente? Y nosotros decimos, no, físicamente no estamos. Nuestro campo de acción es virtual. Vamos a seguir siendo una plataforma online. Porque es una manera de llegar a mucha gente. Incluso llegamos a los países de Sudamérica, donde la realidad es completamente diferente. Bueno, ya va llegando la hora de ir. Fíjate, Paqui, Sí. nosotros uno de los públicos a los cuales más llegamos es a gente de Latinoamérica también, quiere decir, y nos han pedido muchas veces que tenemos que ir más a Latinoamérica, y es verdad, nosotros pensamos que es un buen espacio para trabajar, pero mientras llegamos a ello, tenemos que hacer diferentes cosas que nos permitan acercar primero los mundos rural y urbano, los mundos de hombres y mujeres, los mundos de profesionales y pacientes, ¿no? Y ya llegaremos a otros, pero está claro que hay mucho por hacer y mucho por acercar, ¿no? Sí. Es que la conocemos como sí. Luisa, ¿ya se fue? Es que ahora ha salido. Es que ha entrado y salido, creo que se ha ido la señal. Bueno, yo creo que tenemos que ir terminando ya, Paqui. Sí. Yo le quería decir a Joan Charles que me encanta vuestro planteamiento y creo que también tenemos que mirar por ahí alguna manera de poder colaborar. Porque nosotros somos de la convicción que todo suma, que las ideas buenas tienen que apoyarse y, no sé, caminar juntos. Bueno, nuestra máxima, que era lo que iba a decir, nuestra máxima es el superpoder de compartir. O sea, nosotras, nuestro espíritu es de compartir con todo aquel que, como dice Paqui, bueno, juntos nosotros decimos más que sumar, multiplicamos. Es decir, juntos multiplicamos porque es la vía de hacer cosas que realmente añadan valor, ¿no?
Y en nuestro caso, claro, nosotros lo tenemos muy claro porque, porque va nuestra vida en ello, ¿eh? Para nosotras es un placer encontrar a gente como tú, con su nivel de compromiso, porque, bueno, siempre lo decimos, vuestro compromiso es nuestra esperanza, es así. Entonces, el que mi mundo sea mejor es gracias a vosotros. Por eso, muchas gracias. Luisa, Luisa. ¿quieres preguntarle algo a Joan Carles. Joan Carles? Es que el hombre se expresa muy bien, pero voy a buscar la escuela de pacientes, porque me acuerdo que cuando estuvo en Jaén, quedé en que me iba a apuntar y que iba a entrar y no he entrado todavía. Solo me tengo que dar un golpe en el cogote. Pero ahora, cuando acabes de aquí, te apuntas a la escuela de pacientes y entras. Sí, Sí, porque voy a además entrar. tiene una revista para la salud en la mujer impresionante. Sí, ¿no? Pues me lo apunto. Sí, porque yo me las he descargado, que lo sepa. De género y salud tenemos que hablar, Joan Carles, porque yo creo que tenéis cosas fantásticas y el que nos tema... podríais orientar, ¿sabes? Sí. También. Y Pues lo queráis, encantados, ¿no? La clave es lo que decíais, la clave es multiplicar, como decías tú, Sonia, y en ese sentido seguro que entre unos y otros y otros y unos podemos conseguir cosas maravillosas, está claro. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y como dice Bea, la nena de Leti, desde Buñola Concagua, hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ahora corta.